Eh, vamos a desarrollar en esta presente tarde un tema muy interesante que está relacionado a la interpretación básica de gases arteriales. En estos tiempos de pandemia del COVID-19, lógicamente que hemos visto una necesidad muy importante de poder, ¿no?, analizar, interpretar, ¿no?, este examen tan importante que es de la gasometría arterial, que nos permite identificar los disturbios primarios, ¿sí? Sabemos que el paciente puede presentar una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, una alcalosis metabólica, una alcalosis respiratoria, y es importante que nosotros, no, desde el lugar de donde nos encontramos laborando, tengamos esa capacidad de poder hacer una interpretación básica y elemental, ¿sí? Hemos visto que es importante determinar estos disturbios primarios para poder, ¿no?, estabilizar a nuestros pacientes y evitar el deterioro. Por eso que en esta presente jornada vamos a tratar de brindarles todo el soporte académico que sea pertinente, ¿no?, para que ustedes puedan realizar esta interpretación básica, ¿sí? Lo que sí les voy a agradecer, por favor, a lo largo de la exposición, ustedes pueden formular sus interrogantes que sean pertinentes, pueden activar el audio, o caso contrario pueden, ¿no?, a través del chat formular sus interrogantes, ¿no? Muy bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta actividad. Primeramente, como ya es costumbre, siempre debemos agradecer por la vida y por la salud a nuestro Hacedor. Sabemos que si estamos acá presentes es por su infinita misericordia, por su infinita bondad. Siempre debemos agradecer, por favor, el día a día, ¿sí? Siempre debemos tener el soporte espiritual. Muy bien, vamos a empezar definiendo algunos conceptos fundamentales. Uno, vamos a definir. Muy bien, les indicaba que los objetivos de esta presente sesión de aprendizaje es analizar y comprender la relación ácido-base, tener un enfoque general de lo que es la interpretación de los gases arteriales, y ya en la última parte vamos a indicarles algunos estudios de caso clínico para poder hacer esta interpretación básica, ¿sí? En esos estudios de caso clínico les voy a agradecer su participación, ¿sí? Entonces yo requiero en esta oportunidad que todos los que estén conectados, por favor, me puedan ayudar a analizar, interpretar los gases arteriales mediante estos casos clínicos, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de hacer en este espacio de tiempo que nos han otorgado. Muy bien. Primeramente tenemos que responder, ¿no? ¿No? ¿Qué es un AGA? Bueno, como es de su conocimiento, el AGA es el análisis de gases arteriales obtenido de las arterias, puede ser de la arteria radial, de la arteria braquial o de la arteria femoral, ¿sí? Acuérdense, por favor, es sangre arterial. No podemos nosotros obtener sangre venosa. Lo que nos interesa es una muestra de sangre arterial. Por eso que este procedimiento invasivo necesariamente tenemos que tener la capacidad de poder, no, obtener una muestra con eficacia, ¿sí? Por eso que se requiere entrenamiento, ¿sí?, para poder obtener con precisión esta muestra de gases arteriales, ¿sí? Y una vez que se obtiene la muestra, lógicamente que inmediatamente tiene que ser procesada. Hay que cuidar y proteger la muestra, porque ustedes saben que cuando no se protege la muestra, lamentablemente esta muestra se puede alterar y me puede dar una inadecuada información. Lo adecuado, lo idóneo, lo óptimo es que se obtenga la muestra e inmediatamente sea procesada, ¿sí? Esa es la finalidad. Muy bien. ¿Cuál es la utilidad del AGA? Este análisis de gases arteriales nos ayuda a diferenciar las deficiencias, ¿no?, de oxígeno producidas por las deficiencias ventilatorias primarias de las anomalías ácido-base metabólicas primarias, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si nosotros recordamos, ¿no?, parte de nuestra fisiología respiratoria, ya en una oportunidad ya habíamos comentado que existen 4 sucesos funcionales de la respiración.
El primer suceso funcional de la respiración es la ventilación pulmonar. A través de la ventilación pulmonar, lógicamente que el organismo incorpora oxígeno, ¿sí? Y a través de la expiración, lógicamente que nosotros eliminamos el CO2, ¿sí? Y acuérdese que ese CO2 es parte de tu metabolismo celular, ¿no? Acuérdese que tenemos dos tipos de metabolismo, el metabolismo aerobio y el metabolismo anaerobio. Cuando hablamos de metabolismo aerobio, estamos hablando de un proceso normal donde la célula obtiene oxígeno, ¿no? Utiliza el oxígeno y utiliza la glucosa para formar ATP. Aproximadamente se forman 36 moléculas de ATP. Y acuérdese que el ATP, ¿no? Es la energía que necesitan las células para generar, ¿no? Su metabolismo celular. Sin ATP, lamentablemente la célula se muere. Y cuando nosotros tenemos dificultades, tenemos deficiencias en la ventilación, puede ser esa deficiencia, puede ser por una obstrucción de la vía respiratoria, ¿sí? Cuando la vía respiratoria está obstruida, posiblemente no va a progresar el ingreso del aire atmosférico que contiene oxígeno. Y tampoco vamos a poder eliminar el CO2, ¿sí? Y en algunos casos hemos visto pues, que el paciente tiene incapacidad ventilatoria por problemas de tipo neurológico, así como hemos visto con los pacientes con lesiones craneales, traumáticas. Entonces también vamos a ver un problema de la alteración de la ventilación. ¿Sí? Entonces todas esas anomalías ácido-base vamos a identificarlas. ¿Para qué? Para poder brindar una alternativa de solución. Se identifica la alteración, pero hay que solucionarlo, porque no podemos esperar que el paciente se deteriore. Si un paciente tiene problema de la ventilación pulmonar, si un paciente tiene problema del intercambio de gases, si un paciente tiene problema del transporte de gases, si un paciente tiene problema de la regulación de la ventilación, hay que ayudarlo. Necesariamente requiere ayudarlo. ¿Para qué? Para que ese paciente se pueda estabilizar y no se descompense. Por eso que es necesario interpretar estos gases arteriales. ¿Sí? Cuando se toma la muestra, en estos pacientes, ¿no? Se toma la muestra de sangre arterial, hay que tener bastante cuidado, sobre todo para los pacientes que reciben anticoagulantes, ¿no? Pacientes que reciben warfarina, heparina, enoxaparina y todos los anticoagulantes que reciben como tratamiento profiláctico. ¿Eh? Muy bien. Otra cosa que también es importante recordar, ¿no? Es la famosa relación ventilación-perfusión. ¿Sí? Acuérdense que para que exista una adecuada relación ventilación-perfusión, necesariamente tiene que existir una adecuada ventilación pulmonar, ¿sí? Y también que tiene que existir una adecuada cantidad de sangre, ¿no? Que el corazón envía al pulmón. Porque si no tengo adecuada ventilación pulmonar y no tengo adecuada cantidad de sangre que debe ser oxigenada por el pulmón, lógicamente que esta relación ventilación-perfusión se altera, ¿sí? Por eso que nosotros, cuando calculamos, ¿no? Esta ventilación, lógicamente que aproximadamente, ¿cuánto es ese volumen de aire que interviene en el intercambio gaseoso? Es 4.2 litros, ¿sí? 4.2 litros, ¿no? O 4.200 centímetros cúbicos de aire, güey, que interviene, ¿no? Que interviene en el intercambio gaseoso. ¿Y cuánto es la sangre que recibe el pulmón? Esa sangre no oxigenada procedente de tu metabolismo celular es 5 litros. Güey. Por eso que cuando yo divido 4.2 entre 5, tengo un coeficiente de 0,8. Ese coeficiente de 0,8, ¿qué me está indicando? Me está indicando que hay una adecuada relación ventilación-perfusión y por consiguiente me está indicando que hay un adecuado intercambio de gases. ¿Sí? Por eso que es muy importante la ventilación. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que la ventilación es óptima, es efectiva? Mediante el volumen minuto. ¿Y cómo calculo el volumen minuto? Multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. ¿Cuánto es mi frecuencia respiratoria? 12. ¿Cuánto es mi volumen corriente?
la cantidad de aire que ingresa en cada acto inspiratorio. ¿Cuánto es 500? 12 por 500, 6.000, ¿sí? Pero ustedes saben que de esos 500 centímetros cúbicos de aire que ingresa en cada acto inspiratorio, 150 centímetros cúbicos se quedan retenidos en el espacio muerto anatómico, ¿sí? Entonces, tu espacio muerto anatómico es toda tu vía respiratoria superior e inferior, pues, por donde se conduce el aire. ¿Y cuánto es ese volumen que se queda retenido? 150. Entonces, ¿cuánto participa realmente en el intercambio gaseoso? 350. Entonces, si yo multiplico el número de respiraciones, que es 12, en un minuto 50, entonces el volumen de aire efectivo que interviene en el intercambio gaseoso es 4.200. Entonces, ya recalcamos que 4.200 entre 5.000 es 0,84, o sea, 0,8. Por eso que logramos una adecuada oxigenación, ¿sí? Por eso que cada vez que valoramos a estos pacientes con este tipo de disturbio, tenemos que observar por qué el paciente tiene problema de la ventilación o por qué el paciente tiene problema de la oxigenación, ¿sí? Muy bien, otra cosa que también es importante es el transporte de gases. Acuérdese que el transporte de gases no es efectuado preferentemente por la hemoglobina. La hemoglobina es el principal transportador de oxígeno. La hemoglobina es una molécula cuaternaria, tiene la capacidad, cada molécula de hemoglobina tiene la capacidad de transportar 4 moléculas de oxígeno. Y aproximadamente la hemoglobina en el varón es de 14 a 16 con una media de 15 y en la mujer es de 12 a 14. ¿Sí? Entonces, si tenemos adecuada cantidad de hemoglobina, lógicamente que estamos asegurando el transporte de oxígeno. ¿Y hacia dónde es transportado este oxígeno? Este oxígeno es transportado hacia las células y a los tejidos para generar el metabolismo celular. ¿Sí? Por eso que a lo que a nosotros nos interesa de una manera muy especial es el metabolismo celular. ¿Sí? Necesito que llegue el oxígeno a la célula. Por eso que el pulmón se encarga de oxigenar, se encarga de generar el intercambio gaseoso, ¿no? Y la sangre se encarga de qué? A través de la hemoglobina, de transportar el oxígeno. Por eso que requiero que el corazón trabaje con efectividad y el pulmón también trabaje con efectividad, para que puedan entregar con eficacia las moléculas de oxígeno que necesita la célula y pueda generar su metabolismo celular. ¿Sí? Ustedes saben que producto de este metabolismo celular se desprende como producto final el CO2 y el CO2 tiene que ser eliminado. ¿Sí? Por eso que eliminamos el CO2 a través del acto expiratorio. ¿Sí? Otra cosa que también es importante tener en consideración en esta interpretación de gases arteriales, ¿no? Es la curva de disociación del oxígeno. ¿Sí? Esta curva de disociación del oxígeno, lógicamente que esta curva, mire, se puede, ¿no? Se puede orientar a la derecha o se puede orientar hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, esta desviación de esta curva, aquí en la base la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Acuérdese que la presión parcial de oxígeno en sangre arterial aproximadamente es entre 80 y 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Por eso que hablamos de hipoxemia leve cuando es menor de 80, hipoxemia moderada cuando es menor de 60, hipoxemia severa cuando es menor de 40. ¿Sí? Eso cuando disminuye significativamente la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Y en la curva, no, perdón, en la línea vertical, ¿qué tenemos? La saturación de la hemoglobina, ¿sí? Que ustedes también lo conocen como saturación de oxígeno. Entonces, cuando vemos que la curva se dirige a la derecha, ¿qué significa cuando esta curva se dirige a la derecha? Cuando se dirige a la derecha hay menor afinidad por el oxígeno.
En cambio, cuando se dirige hacia la izquierda, existe mayor afinidad por el oxígeno. Y esto es ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante interpretarlo? Porque esta menor afinidad, ¿por qué se va a producir? Por un incremento de la temperatura, por un incremento, ¿no?, de los hidrogeniones, por un incremento del CO2. ¿Sí? Entonces vamos a tener que esta curva no se va a dirigir hacia dónde. ¿Cuándo? Cuando se incrementa la temperatura, cuando se incrementan los hidrogeniones y cuando se incrementa el CO2. Por eso que tenemos que observar esa tendencia. A ver, hay un micrófono que me está generando interferencia. Vuelvo a repetir, si tienen... a ver, vamos a ver quién me está generando a ver, María Lina. María Lina, si puedes, María Lina Berrío, si puedes apagar tu micrófono. Ya, a ver, María Lina, tu micrófono está encendido. Para que no me genere interferencia, María Lina, si lo puedes inactivar. Y al momento que... muy bien, a ver. Ya, muy bien. Cuando tenga la necesidad de generar o formular algún interrogante, lo pueden activar y una vez que termina tu participación, otra vez lo inactiva. No hay ningún inconveniente. Muy bien. Entonces les explicaba que cuando la curva de disociación se dirige a la derecha, lógicamente que vamos a tener menor afinidad ¿de qué? Menor afinidad por el oxígeno. ¿Y cuándo se da menor afinidad por el oxígeno? Cuando incrementa la temperatura corporal mayor de 37, cuando hay un incremento de los hidrogeniones mayor de 7.4 y cuando hay incremento del CO2 mayor de 44. Ahí vamos a tener menor afinidad por el oxígeno. En cambio, cuando la curva se dirige a la izquierda, lógicamente que hay mayor afinidad por el oxígeno. Acuérdense que cuando ustedes corren, por ejemplo, ¿no? Yo te envío a dar una vuelta a la manzana de tu casa, ¿sí? La primera vuelta, por ejemplo, posiblemente lo pases tranquilo. La segunda vuelta estás un poco agitado. La tercera vuelta ya te sientes más agitado. La cuarta vuelta ya te sientes desfallecer. ¿Por qué? Porque estás consumiendo, tienes un incremento de la demanda metabólica de consumo de oxígeno. Porque tu organismo no está preparado para ese entrenamiento físico. Porque tú no corres todos los días. Y cuando te envío a correr, después de mucho tiempo, lógicamente que ese es un incremento adicional. Y por eso, ¿qué necesitas? Necesitas consumir más oxígeno. ¿Por qué? Porque estás quemando energía. Por eso que se requiere mayor consumo de oxígeno, por esas circunstancias. Pero el paciente, por ejemplo, cuando está con el COVID-19, lógicamente que un paciente con COVID-19, ¿cuál es el gran problema? El problema es que está incrementado su metabolismo celular, porque el antígeno y el anticuerpo, lógicamente que están en una lucha frontal. Entonces el antígeno no está generando una acción invasiva. Y el anticuerpo, ¿qué está haciendo? Está tratando de que no generes su invasión. Está tratando de detenerlo. Pero ustedes a veces saben que el antígeno puede vencer al anticuerpo o el anticuerpo puede vencer al antígeno. Y por eso que se genera un incremento metabólico del consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, eso también es pertinente, saber por qué tenemos este tipo de alteraciones, qué es lo que está pasando, ¿sí? Para poder ayudar a nuestro organismo. ¿Necesita ayuda? Hay que darle ayuda, es importante, ¿sí? Muy bien. Otra cosa que también es importante está en relación, ¿no?, entre la saturación de la hemoglobina y la presión parcial de oxígeno. Ustedes han podido observar en estos pacientes con COVID-19, lógicamente que una saturación adecuada es entre 95 y 100, más o menos con un promedio de 97.
¿sí? Entonces, cuando tienes una saturación de hemoglobina de 100, lógicamente que tu presión parcial de oxígeno es de 90 a 95. Cuando tienes una saturación de hemoglobina de 90, lógicamente que tu presión parcial de oxígeno es 60. Cuando tienes una saturación de hemoglobina de 60, tu presión parcial de oxígeno es 30. Y cuando tienes una saturación de hemoglobina de 50, tu presión parcial de oxígeno es 27. Ya eso es crítico, ¿sí? Hasta 60, una presión parcial de oxígeno hasta 60, lógicamente que es una cantidad suficiente para satisfacer la necesidad de oxigenación de las células y los tejidos. Por eso que tu paciente cuando ya tiene menor de 60, una presión parcial menor de 60 o una saturación de oxígeno menor de 90, ¿qué requiere? Ya requiere apoyo oxigenatorio. ¿Por qué? Porque posiblemente tus células, tus tejidos no pueden obtener oxígeno con eficacia. Y como no pueden obtener oxígeno con eficacia, ¿qué genera? Genera hipoxia. Y la hipoxia es lo que me mata al paciente. ¿Sí? Por eso que es muy importante identificar dónde está el disturbio primario. ¿Qué me está generando la hipoxia? Usted me dice, pero ¿qué me genera la hipoxia? Me está generando que no hay adecuada ventilación pulmonar. ¿Y por qué no hay adecuada ventilación pulmonar? Porque toda la vía respiratoria está llena de secreciones. Entonces el problema es de la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar está obstruida, porque la vía aérea está obstruida, llena de secreciones. Y eso es lo que pasa con los pacientes con COVID-19. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Aspirarle las secreciones. No es problema de la ventilación, el problema es del alveolo. ¿Cómo está el alveolo? El alveolo está inflamado. Y si el alveolo está inflamado, va a alterar la difusión, va a alterar el intercambio de gases a nivel de la membrana alveolo capilar y no hay adecuada oxigenación de sangre. Llega la sangre al pulmón y esa sangre, lógicamente, que retorna sin haber sido oxigenada. Entonces, ¿qué pasa? La célula recibirá menor aporte de oxígeno. ¿Ya? No es el alveolo, el problema no es el alveolo, el problema es de la hemoglobina. Tenemos poca hemoglobina. ¿Cuánto tiene el paciente de hemoglobina? 8. Entonces el problema que tengo es escasez de hemoglobina. Tengo hemoglobina insuficiente para el transporte. ¿Qué tendré que hacer? Tendré que administrarle hemoglobina a través de un paquete globular, en caso que sea el caso, porque hay pacientes que tienen síndrome anémico. ¿Sí? Y no es problema del transporte de oxígeno, el problema es del centro regulador de la respiración. ¿Y quién es el regulador del centro de respiración? El bulbo. ¿Qué ha pasado? El paciente tiene un deterioro neurológico. ¿Qué le ha pasado? Ha tenido un trauma craneal grave. Entonces me está alterando el patrón respiratorio y por consiguiente me está alterando la ventilación. Y si me altera la ventilación, me genera alteración en el intercambio de gases y no se logra oxigenar las células de forma adecuada. Así tenemos que pensar para poder solucionar este tipo de alteraciones que se van a presentar, ¿no?, en los diferentes servicios. ¿Sí? Por eso que es muy importante esta relación ácido-base. ¿Sí? Acuérdese que esta relación ácido-base, ¿a qué hace referencia? A la neutralización. Pues. Acuérdate que tu sangre no puede ser demasiado ácida y no puede ser demasiado alcalino. Por eso que tú tienes un pH, el pH es el potencial de hidrogeniones, tu pH es de 7.35, 7.45. Por eso que tu organismo, lógicamente que trata de mantener esa homeostasis, ¿sí? Trata de mantener ese equilibrio del medio interno. Cuando tienes exceso de CO2, ¿qué hace tu paciente? Respira rápido. Eso es lo que hacemos, eso es lo que hace, por ejemplo, tu organismo cuando hay una cetoacidosis diabética, ¿no? Cuando el paciente tiene una acidosis metabólica severa, ¿no? Está comprometido, se ha comprometido por una hiperglicemia severa. ¿Tu paciente qué está haciendo? Está generando la famosa respiración de Kussmaul. Entonces, ¿qué genera? Genera que ese organismo está tratando, ¿no? El pulmón está tratando de ayudar eliminando la mayor cantidad de CO2. Porque cuando hay
exceso de CO2, ¿qué genera? Ese CO2 genera mayor acidemia. Por eso que tu organismo trata de compensar, ¿sí? El riñón, acuérdate que el riñón, lógicamente que el riñón trata de eliminar los hidrogeniones, ¿sí? Trata de eliminar los hidrogeniones y trata de reabsorber el bicarbonato. Pero cuando ya tienes una falla renal, así como tienen los pacientes con insuficiencia renal agudas, insuficiencia renal crónica terminal, no pueden generar, pues, no pueden hacer ese trabajo. No pueden eliminar los hidrogeniones y no pueden reabsorber bicarbonato. Entonces se rompe este equilibrio ácido-base y por eso que se generan todo este tipo de trastornos. ¿Sí? Por eso que todo este sistema de compensación se logra a través del sistema respiratorio y el sistema renal. ¿Sí? Por eso que ya le hemos indicado que la homeostasis es una propiedad del organismo que consiste en la capacidad de mantener una condición interna estable. Eso es lo que hace tu organismo, tratar de mantener una condición interna estable. O sea, en otras palabras, trata de mantener el equilibrio del medio interno. ¿Sí? Por eso que trata de regular, trata de mantener la compensación, trata de mantener el intercambio, ¿no? Entre la materia y la energía con el exterior. Por eso que nuestro organismo es extraordinario, pero lamentablemente pues, hay que ayudarlo cuando sea necesario, ¿sí? Muy bien, algunos conceptos básicos, fundamentales, que ustedes deben tener en consideración. ¿A qué se llama sustancia capaz de ceder hidrogeniones? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Lógicamente que hablamos del ácido carbónico, ¿sí? De la anhidrasa carbónica. Acuérdate que este ácido carbónico pues, se puede desdoblar. ¿En qué? En bicarbonato y en hidrogeniones. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el bicarbonato. Reabsorbo el bicarbonato y elimino el hidrogenión. ¿Quién hace eso? El riñón. La base es toda sustancia capaz de aceptar hidrogeniones. Por ejemplo, este radical hidroxilo, que es el OH, ¿qué acepta? Acepta un hidrogenión. Este radical hidroxilo, al aceptar una molécula de hidrogenión, que forma agua. ¿Y qué agua tenemos? Agua metabólica. Eso también es otra forma de compensación. ¿Y qué es acidemia? Acidemia es el aumento en la concentración de hidrogeniones. Acidemia, estamos hablando de ácidos en la sangre. Acidemia, aumento de la concentración de hidrogeniones. Alcalemia, disminución de la concentración de hidrogeniones. Y acidosis y alcalosis hacen referencia a los procesos fisiopatológicos responsables de dichas situaciones. ¿Sí? Por eso que hablamos de acidosis metabólica cuando hay problema de falla renal, acidosis respiratoria cuando hay problema de falla respiratoria. ¿Sí? Por eso que hablamos en esos términos. Muy bien. Y lo más importante es tratar que el organismo mantenga este equilibrio del medio interno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el organismo? Trata que no sea demasiado ácido ni demasiado alcalino. Por eso que cuando cede hidrogeniones, lógicamente que está manteniendo que sea demasiado ácido. Y cuando acepta hidrogeniones, está tratando de que sea menos alcalino. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que es importante es el famoso anion gas. ¿Sí? También es importante que ustedes tengan como referencia. ¿Y qué es el anion gas? El anion gas es la diferencia entre los cationes y aniones medidos en el suero del plasma. ¿Cuánto es el valor del anion gas? En condiciones de normalidad es entre 8 y 12 mil equivalentes por litro. ¿Cuáles son los aniones plasmáticos que conocemos? El bicarbonato, las proteínas, el cloro, los sulfatos, fosfatos, ácidos orgánicos como el piruvato. Esos son los aniones. ¿Y cuáles son los cationes plasmáticos? El potasio, el calcio, el magnesio, el sodio, entre otros. ¿Sí?
¿Y cómo calculamos el famoso anion GAD? ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Muy sencillo. Al sodio, el sodio más o menos tiene, ¿no?, una concentración de 140 en el extracelular. Le vamos a restar de la suma entre el cloro y el bicarbonato. ¿Cuánto es el cloro? 106. ¿Cuánto es el bicarbonato sérico? 24. Entonces, acuérdate que el bicarbonato es entre 22 y 26, ¿no? Mil equivalentes por litro, más o menos el promedio es 24. Tu cloro, 106, más bicarbonato, 130. El sodio, 140, menos 130, ¿cuánto es tu anion gas? 10. Cuando tú tienes un anion gas de 10, significa que hay un equilibrio, ¿no? ¿Entre quién? Entre los aniones y los cationes. Entonces, eso está contribuyendo a un equilibrio del medio interno, ¿sí? Muy bien. Entonces, como ustedes están observando, esta diferencia entre los aniones y los cationes va a depender mucho de la concentración del sodio, de la concentración del bicarbonato y de la concentración del cloro. A veces cuando el paciente llega con disturbios, por ejemplo, ¿no? Llega pues con una diarrea profusa, llega con vómito. ¿Qué se pierde? Se pierde sodio. Pues. Entonces tu paciente te puede generar un desequilibrio del sodio, puede generar una hiponatremia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlo al organismo. Lo que ha perdido, restituirlo. ¿Para qué? Para tratar de mantener el anion GAD, mantener esa brecha aniónica que debe estar en 10. ¿Sí? Por eso es que es importante, cuando se pierden líquidos y electrolitos, también hacer la reposición. ¿Sí? Muy bien. Otro elemento importante es el sistema buffer. ¿Y qué es el buffer? Es una disolución amortiguadora o disolución reguladora, o es una mezcla en concentraciones relativamente elevadas de un ácido y su base conjugada. ¿Y esto para qué me sirve? Lógicamente que me sirven estos sistemas buffer. ¿Me sirven para qué? Para mantener el equilibrio, para mantener la compensación. Entonces, estos buffers están ligados al sistema compensatorio, respiratorio y renal. Por ejemplo, este H2, 2 moléculas de hidrógeno, una molécula de carbono y 3 moléculas de oxígeno, es el ácido carbónico. Y este ácido carbónico se puede desdoblar. Se puede desdoblar en bicarbonato y se puede desdoblar en CO2. Y la base bicarbonatada también es una molécula de sodio más una molécula de bicarbonato. También se puede desdoblar. Esa es la ventaja que tiene nuestro organismo. Entonces, estos son los principales buffers que van a tratar de mantener el equilibrio del medio interno. Cuando se habla del componente respiratorio, ¿no? Porque estamos hablando de este sistema de compensación que es el componente respiratorio, lógicamente que es función propiamente dicho de los pulmones. Y el ácido carbónico, lógicamente que es un regulador de pH sanguíneo. Entonces, este regulador está en base a qué? En base al ácido carbónico, que se puede desdoblar en moléculas de bicarbonato y en moléculas de CO2. Aproximadamente tenemos 98% de los metabolitos normales en forma de CO2. Por eso que ese CO2 tenemos que exhalarlo, ¿sí? Este ácido carbónico se puede desdoblar en moléculas de agua y en moléculas de CO2. Esa es la ventaja. Y el exceso de CO2 es lo que nosotros le eliminamos a través de los pulmones. Cuando vemos este componente respiratorio en actividad, en acción, cuando el paciente está con una acidosis metabólica, producido por una cetoacidosis diabética, que genera la famosa respiración de Kussmaul. ¿Sí? Muy bien. Y el componente metabólico no es otra cosa que la función de los riñones. ¿En base a qué? En base a la base bicarbonatada. Entonces, a esa molécula de bicarbonato se une una molécula de sodio y forma la base bicarbonatada.
¿Qué hace este componente metabólico? Me va a generar la excreción de ¿quién? De los hidrogeniones. Porque el incremento de los hidrogeniones es lo que me produce acidosis. Cuando se incrementa los hidrogeniones, genera acidemia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el riñón? El riñón tiene que eliminar esos excesos de hidrogeniones. ¿Y a través de qué lo elimina? A través de la orina. ¿Y qué reabsorbe? Reabsorbe el bicarbonato. Por eso que trabaja así nuestro querido riñón. Por eso cuando tu paciente tiene incapacidad de eliminar los hidrogeniones y tiene incapacidad de reabsorber, no, el bicarbonato, es que hacerle diálisis. Ya no me queda otra cosa. El último recurso es la diálisis. ¿Sí? Por eso que también eso hay que tener en consideración. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Confírmeme, por favor. ¿Alguna interrogante? ¿Alguna duda? A ver, voy a ver el chat. Muy bien, no tengo preguntas en el chat, ¿no? Pueden activar también su audio, no hay ningún inconveniente. ¿Ah? Muy bien, vamos a indicarles sobre este componente metabólico y respiratorio. Ya te he indicado, metabólico es la alteración del bicarbonato, ¿sí? ¿Y por qué se altera el bicarbonato? Lógicamente, cuando el riñón no puede reabsorber el bicarbonato. Hay falla renal. O componente respiratorio, cuando hay alteración del dióxido de carbono. Vale decir, tu pulmón es incapaz de poder eliminar el CO2. Algo está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a producir? Se van a producir estos trastornos ácido-base primarios. ¿Cómo cuáles? Acidosis metabólica. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica? Baja el pH. Baja, ¿menor de cuánto? Menor de 7.35. Y si baja el pH, lógicamente que vamos a tener como respuesta, disminuye el bicarbonato. El bicarbonato, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de evitar que este pH disminuya significativamente. Actúa como un buffer. Entonces, ¿qué hace? Evita que sea más ácido. Por eso que el bicarbonato es el que se sacrifica. Pues. Por eso que vas a tener en esta acidosis metabólica un pH a veces extremadamente bajo, menor de 7.35, puede llegar a 7.2, 7.1, a 7 y a veces llega en extremo, menor de 7, casi ya intolerable con la vida. ¿Por qué? Porque está generando una acidemia severa. ¿Y cómo está el bicarbonato? El bicarbonato está por los suelos. ¿Cuánto es el bicarbonato normal? De 22 a 26. ¿Cuánto está tu bicarbonato? Menor de 10. Entonces, ¿qué está pasando? Es una acidosis severa. Y al inicio, cuando se genera la acidosis metabólica, al inicio baja el pH, baja el bicarbonato y el PCO2, la presión parcial del CO2, puede mantenerse conservada. Todavía no se altera, pero se puede alterar. ¿Qué hace? Va a tratar de ayudar. Pues. Ya en la compensación, esto puede disminuir. ¿Sí? Y en la alcalosis metabólica, ¿no? En la alcalosis metabólica, el pH se incrementa y el bicarbonato se incrementa. Entonces, cada vez, para que recuerdes, cada vez que el problema es de componente metabólico, tú vas a observar que este trastorno es directamente proporcional. Baja el pH, baja el bicarbonato. Sube el pH, sube el bicarbonato. O sea, es directamente proporcional cuando es un componente metabólico. Llámese acidosis metabólica, llámese alcalosis metabólica. Así quiero que lo recuerden. ¿Sí? Pero cuando se trata de acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, ya acá ya no es directamente proporcional, es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque baja el pH,
se incrementa el PCO2. Y el bicarbonato al inicio se puede mantener conservado. De igual manera, en la alcalosis respiratoria se incrementa el pH y disminuye el PCO2. ¿Sí? Y el bicarbonato también se puede mantener conservado. Entonces, acá lo que estamos observando, por eso que quiero que te acuerdes, ¿sí? Entonces, acá el problema básicamente, cuando es metabólico, es entre el pH y el bicarbonato. Y cuando es acidótico o cuando es alcalótico, es entre el pH y el CO2. Entonces, ya te estoy indicando, cuando es problema de tipo metabólico, es por la excreción, por la eliminación del hidrogenión. Y cuando es respiratorio, es por la excreción o por la eliminación del CO2. Esas son las características de estos trastornos que tú te tienes que recordar, ¿verdad? Para poder interpretar bien tus gases arteriales. Muy bien. Entonces, como ya les he indicado, ¿no? Esta relación ácido-base, muy importante, este ácido carbónico, para mantener el equilibrio ácido-base, se va a desdoblar. Este ácido carbónico se desdobla en bicarbonato más hidrogenión. El bicarbonato es reabsorbido por el riñón y los hidrogeniones son eliminados a través de la orina. O al lado izquierdo. Acá es metabólico y acá es respiratorio. Este ácido carbónico se puede desdoblar en moléculas de agua y en moléculas de CO2. ¿Esto qué es? Componente respiratorio. Lo que se sucede, lo que observamos en el paciente cuando tiene la famosa respiración de Kussmaul. Así funciona tu medio interno. Así funciona este equilibrio ácido-base. ¿Sí? Muy bien. Y tus tablas de compensación, ¿no? En caso de acidosis y alcalosis, lógicamente que si tienes una acidosis metabólica, disminuye el pH, disminuye el dióxido de carbono. Acá que tenemos compensación respiratoria. Cuando tienes una acidosis respiratoria, baja el pH, sube el dióxido de carbono. ¿Cuál va a ser la compensación? Compensación renal. Y cuando tienes alcalosis metabólica, sube el pH, sube el dióxido de carbono, tienes compensación respiratoria. Y cuando tienes alcalosis respiratoria, sube el pH, baja el dióxido de carbono y la compensación es renal. Ahora te voy a explicar cómo funcionan esas compensaciones. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa fundamental es que tú te acuerdes de los valores normales, ¿no? De los gases arteriales. Es importante que te acuerdes, ¿sí? Para poder interpretar. Si no, no podemos interpretar. ¿Cuánto es el pH? ¿Cuánto es el rango de normalidad del pH? 7.35, 7.45. Mayor de 7.45, estamos indicando que hay que alcalemia. Cuando es menor de 7.35, estamos hablando de acidemia. El CO2, el PCO2, la presión parcial del CO2 es entre 35 y 45. Mayor de 45, hipercapnia. Menor de 35, hipocapnia. Tu presión parcial de oxígeno entre 80 y 100. Menor de 80, hipoxemia leve. Menor de 60, hipoxemia moderada. Menor de 40, hipoxemia grave. Eso te tienes que acordar. El bicarbonato, 22 a 26 miliosmoles por litro. Ese es lo adecuado. Cuando baja el pH, baja el bicarbonato. Cuando se incrementa el pH, sube el bicarbonato, lo que ya te hemos indicado. Y el exceso de base, lógicamente que es menos 2 más 2, y la saturación de oxígeno, que hemos indicado mayor de 95, hasta puede llegar a 97 con una media de 90, hasta 100 puede llegar hasta una media de 97. ¿Sí? Y eso es lo que hemos visto en nuestros pacientes con COVID-19. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordando, para que puedas identificar la acidosis, baja el pH, baja el bicarbonato. ¿Cuál es la tendencia? Que sube el PCO2. En la alcalosis, baja e incrementa el pH, incrementa el bicarbonato. ¿Qué pasa con el PCO2? Disminuye. Te puedes acordar de esta reglita también para que tú puedas hacer una estimación. ¿Sí?
En la acidosis respiratoria, ya les he indicado, así como hemos tenido con nuestros pacientes con COVID-19, y todavía lo tenemos, ¿qué es lo que sucede en la acidosis respiratoria? Indica una falla de los pulmones para exhalar adecuadamente el CO2. Eso es lo que nos pasa con los pacientes con COVID-19. ¿Y por qué no podemos exhalar, eliminar el CO2? Porque el alveolo está inflamado. La membrana alveolo capilar está inflamado. Y al estar inflamados los alveolos, se acumulan secreciones. En vez que el alveolo tenga aire, tiene secreciones. Entonces, ¿qué va a pasar? No puede ingresar el oxígeno y no puede salir, no puede ser exhalado el CO2. ¿Y eso qué me va a generar? Me va a generar este problema de la acidosis respiratoria. ¿Sí? Por eso que el problema acá es la retención del CO2. Vamos a tener la retención del CO2. ¿Sí? Por eso que ese CO2 tenemos que eliminarlo. ¿Por qué crees que hay que intubarlo al paciente? Someterlo a ventilación mecánica. ¿Por qué crees que tenemos que incrementar el PIC? ¿No? Para evitar que ese alveolo se colapse. Lastimosamente son estrategias, ¿no? Estrategias que se tienen que establecer para poder rescatar al pulmón. Porque ese pulmón, si no lo perdemos, acuérdate que necesariamente tengo que favorecer el ingreso del oxígeno y tengo que favorecer la salida del CO2. Es importante para mantener el equilibrio, ¿sí? Entonces, esta acidosis respiratoria, lógicamente que vamos a ver un incremento del CO2 porque no vamos a poder eliminarlo con eficacia y una disminución del pH, ¿sí? ¿Y por qué hay una disminución del pH? Porque hay incremento de los hidrogeniones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el riñón? El riñón me trata de ayudar. Pues. ¿Y el riñón qué hace? Va a tratar de excretar el exceso de los hidrogeniones que me están generando acidemia. ¿Sí? Eso es lo que hace nuestro riñón. ¿Cuáles son las causas de acidosis respiratoria? Tenemos el enfisema pulmonar, la sobredosis de fármacos, la narcosis, el paro respiratorio y la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entre otras patologías. ¿Sí? Entonces, todas estas patologías son las que me van a generar acidosis respiratoria. En otras palabras, retención de CO2. ¿Sí? Por eso es que es importante que ustedes identifiquen estas patologías clínicas, porque estas patologías son las que retienen CO2. ¿Y qué tengo que hacer? Ayudar a eliminar el CO2. ¿Sí? Cuando se trata de acidosis metabólica, ya es lo contrario, ya no estamos hablando de respiratorio, ahora ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una falla renal. Esta acidosis metabólica es falla renal. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lógicamente que el bicarbonato sanguíneo resulta en una menor disponibilidad. ¿Y por qué? Porque el riñón no lo puede reabsorber. No tiene capacidad de reabsorber. Hay falla en la filtración glomerular. Entonces no reabsorbe y no elimina los hidrogeniones. Entonces, ¿eso qué me va a generar? Me va a generar una acidosis metabólica. Acuérdate que la diabetes lamentablemente pues es una enfermedad trágica. Te malogra el riñón, te deteriora la función riñón, ¿no? Por eso que el paciente diabético lamentablemente pues, ya termina en diálisis. Pues. Porque este paciente diabético te malogra el riñón, te genera acidosis metabólica severa. Ya no puede reabsorber el bicarbonato y tampoco puede eliminar el CO2. Te malogró todo, ¿sí? Muy bien. La acidosis metabólica, lógicamente que se va a compensar. La compensación respiratoria es más rápido, es en horas. En cambio, la compensación, ¿no? La compensación en la acidosis metabólica, como es excreción renal, no se va a dar pues, en horas, como sucede con el pulmón. Acá se va a dar en el quinto al sexto día. Por eso que ustedes han visto que en la unidad de cuidados intensivos, cuando se trata de acidosis metabólica severa, acidosis descompensada, ¿no?
¿Qué tengo que hacerle? Administrarle bicarbonato, por vía endovenosa, ya no me queda otra cosa. Por eso que en el análisis de gases arteriales tengo que determinar si es una acidosis metabólica descompensada. ¿Y qué significa acidosis metabólica descompensada? Significa que tu organismo ya es incapaz de mantener el equilibrio del medio interno. Ya no puede. Entonces hay que ayudarlo. ¿Con qué lo ayudamos? Con bicarbonato. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica? Como ya te he manifestado, insuficiencia renal, cetoacidosis diabética, acidosis láctica, diarrea excesiva y paro cardíaco, entre otras causas. ¿Sí? Esas son las que te van a generar acidosis metabólica. Muy bien, y la alcalosis respiratoria es demasiado CO2 exhalado. Comienzas a hiperventilar. ¿Y por qué hiperventilas? Hiperventilas por pánico, por ansiedad, por dolor, por fiebre. Y las mujeres embarazadas también, ¿por qué? Porque el feto crece, no sientes que están en altura, también comienzan a hiperventilar, porque en altura también disminuye la presión barométrica, disminuye la presión atmosférica, se dispersa el oxígeno y tengo este problema de la alcalosis respiratoria. Y también la sobredosis de salicilato, ¿sí? Y las causas de alcalosis metabólica es la pérdida de ácido a partir del estómago o de los riñones. ¿Cuándo? Cuando tengo problemas gástricos, gastrointestinales. Eso me genera este tipo de alcalosis metabólica, ¿no? La hipocalemia también, la ingesta excesiva de álcalis también, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo analizamos los gases arteriales? Primero, lo que tienes que observar es el comportamiento de la presión parcial de oxígeno. ¿Cómo está? ¿Está en el rango de normalidad? Si está entre 80 y 100, está en el rango de normalidad. Menor de 80, hipoxemia leve. Menor de 60, moderada. Menor de 40, hipoxemia grave. El pH, ¿cómo está? Rango de normalidad de 7.35 a 7.45. Acidótico, menor de 7.35. Alcalótico, mayor de 7.45. ¿Cómo está el PCO2? El PCO2, rango de normalidad de 35 a 45. Mayor de 35, acidótico. Menor de 45, alcalótico. ¿Cómo está el comportamiento del bicarbonato? El rango de normalidad de 22 a 26 miliosmoles por litro. Acidótico, menor de 22. Alcalótico, mayor de 26. Eso tienes que recordar. Son reglas básicas para poder interpretar, para poder analizar. Yo sé que de la noche a la mañana no vamos a lograr incorporar todo, pero lo vas a hacer en forma progresiva. Por eso que siempre a mis estudiantes les digo, no, tienes que leer el AGA frecuentemente, interpretarlo frecuentemente. ¿Para qué? Para que te acuerdes, porque necesariamente tengo que acordarme del rango de normalidad, pero si no, no puedo, no puedo establecer, ¿sí? Ya te he indicado que debes examinar la relación entre la presión parcial del oxígeno y la saturación, debes determinar el estado oxigenatorio, como ya te he indicado, ¿no? Tienes que saber si está en hipoxemia, normoxemia o hiperoxemia, ¿sí? Muy bien. Ahora, en esta pandemia del COVID-19, lógicamente que tenemos pues el saturómetro o oxímetro de pulso que te da un indicador, ¿sí? Entonces, lógicamente que eso te ayuda para poder determinar los problemas, ¿no? Ventilatorios, oxigenatorios o problemas mixtos, nos ayuda. Pero el análisis de gases arteriales, ese sí, es contundente, es categórico. Ese sí te dice cuál es el disturbio real, ¿sí? Por eso que si tú en el AGA encuentras la normalidad, el rango de normalidad ya te he indicado de 80 a 100. Cuando es hipoxemia leve, está entre 60 y 79, por eso que te he indicado, menor de 80 es leve, moderada de 40 a 59, por eso que te he indicado, es hipoxemia moderada menor de 60. Severa cuando es menor de 40. Eso sí te tienes que acordar, es una necesidad, ¿sí? Y también es importante que observes la relación PAFI. En estos pacientes con COVID-19, lógicamente que ustedes han utilizado la relación PAFI. ¿Y qué es la relación PAFI? La relación entre la presión parcial de oxígeno, que es 100 milímetros de mercurio, y el FiO2 ambiental.
¿Cuánto es el FiO2? 0,21. ¿Cuánto te da un PAFI adecuado? 476. 476 significa que hay un adecuado intercambio gaseoso, que hay efectividad en el intercambio. Por eso que nosotros un PAFI mayor de 400 lo consideremos normal, porque 466 es lo óptimo, ¿sí? Cuando el PAFI está mayor de 200, entre 200 y 300, hay una lesión pulmonar aguda, como en los pacientes con COVID-19. Y los pacientes que tienen un PAFI menor de 200 tienen edema pulmonar lesional. Por eso que los pacientes con COVID, lamentablemente, que tienen menor de 100, ¿eso qué requieren? Requieren ventilación mecánica, pero no queda otra cosa. Si no lo ayudamos, se nos mueren estos pacientes, ¿sí? Muy bien, entonces ya hemos visto cómo vamos a hacer la interpretación, vamos a determinar si hay acidosis, alcalosis, vamos a ver la relación entre la presión parcial del CO2 y el bicarbonato, la irregularidad, si el paciente tiene problema de la presión parcial de CO2, si está alterado, y también cómo está el bicarbonato, ¿sí? Eso lo vamos a determinar con algunos ejercicios que te he preparado, ¿sí? Las reglas de compensación, como te he indicado, baja el pH, baja el bicarbonato, en la regla de compensación debe bajar el PCO2. En la alcalosis metabólica, incrementa el pH, incrementa el bicarbonato, en la regla de compensación debe incrementar el PCO2. En la acidosis respiratoria, baja el pH, sube el PCO2, debe incrementarse el bicarbonato. Y en la alcalosis respiratoria, incrementa el pH, baja el PCO2, lo que debe generar es disminución del bicarbonato, ¿sí? Por eso que hay unas reglas que también ustedes tienen que conocer. ¿Para qué? Para poder hacer las estimaciones con mayor precisión. Ahora lo vamos a hacer en el ejercicio, ¿sí? Estas reglitas, lógicamente, que me determinan estos disturbios con mayor precisión, porque tengo que saber si este disturbio está compensado o está descompensado. ¿Y cómo lo hago? Utilizando estas reglas. En la acidosis metabólica, cuando el desorden ácido-base es metabólico, hay acidosis metabólica, con esta regla, esta respuesta compensatoria esperada, tú aplicas y tú vas a determinar si hay compensación o hay descompensación. ¿Cómo obtengo, no? ¿Cómo calculo el PCO2 esperado cuando se trata de una acidosis metabólica? Voy a multiplicar la constante de 1.5 por el bicarbonato sérico obtenido en el AGA y le sumo más 8 más menos 2. Vuelvo a repetir, cuando se trata de una acidosis metabólica, ¿no? Para calcular el PCO2 esperado, ¿qué hago? Multiplico la constante de 1.5 por el bicarbonato y le sumo más 8 más menos 2. Esto lo vamos a hacer con el ejercicio, no te preocupes. En la alcalosis metabólica, lógicamente que el PCO2 esperado, tú lo vas a obtener multiplicando la constante de 0,7 por el bicarbonato más 21 más menos 2. ¿Sí? También lo vamos a calcular. Y cuando se trata de acidosis respiratoria aguda, indican que por cada 10 milímetros de mercurio de incremento del PCO2, se agrega al bicarbonato un mil equivalente. En la acidosis respiratoria crónica, por cada 10 milímetros de mercurio de incremento del PCO2, se incrementará 4.000 equivalentes al bicarbonato. Eso es en el agudo. En el crónico, cuando se trata de una alcalosis respiratoria aguda, por cada 10 milímetros de mercurio de descenso del PCO2, se disminuye 2 qué? 2.000 equivalentes al bicarbonato. Y en la alcalosis respiratoria crónica, por cada 10 milímetros de mercurio, ¿no? De disminución del PCO2, se disminuye 5.000 equivalentes al bicarbonato. ¿Ah? Ahora, con los ejercicios, ahora te voy a indicar cómo se emplean estas reglas. ¿Sí? Por eso que quiero que me acompañes
para poder analizar los casos clínicos que te he preparado y, y utilizar toda esta información preliminar que te he brindado. Muy bien. ¿Alguno de ustedes podría ayudarme en la lectura de este primer caso clínico? ¿Quién me puede ayudar en la lectura de este primer caso clínico? A ver, puede ser una dama o un caballero. Tengo 11 participantes. A ver, una dama o un caballero que me pueda ayudar a leer este casito clínico. A ver, ¿quién puede ayudarme? A ver, Noraida Robles. Noraida Robles. Noraida. ¿Quién puede ayudarme a leer? A ver, Noraida. Fernando Casanova. A ver, Fernando Casanova. Fernando, ¿puedes ayudarme a leer el caso clínico? A ver, José Eduardo Llovera. José Eduardo Llovera. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, José Eduardo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Podrías Gusto. ayudarme en la lectura de este caso clínico? Claro, paciente masculino de 20 años de edad con antecedente de diabetes mellitus tipo 1, trasladado a emergencia del Hospital Almenara en mal estado general. Se encuentra polineico, diaforético, con epigastralgia. Según la madre, son los 3 días previos. En los 3 días previos presentó poliuria, polidixia y polifagia. Gasometría, pH 7.20, PCO2 90 milímetros de mercurio, el PCO2 24 milímetros de mercurio, bicarbonato 12 mil equivalentes. Los bioquímicos, bueno, el examen de glucosa 400 miligramos por decilitro, sodio 142 mil equivalentes por litro, potasio 2 mil equivalentes por litro, cloro 90 mil equivalentes por litro. El pH orina es 5.5, cetonas, cuerpos cetónicos, 4 cruces, ¿no? Glucosa 1000. Bueno, se puede observar ahí también disminución, hay una del pH, disminución del bicarbonato y disminución de la presión del CO2. A ver, a simple impresión, José Eduardo, ¿qué trastornos ácido-base estás encontrando? Así, así solamente a ojo de buen cubero, ¿qué trastorno podrías asumir que está debutando el paciente? ¿Qué trastorno sería? Trastorno electrolítico o los trastorno general que encuentro en la diabetes mellitus complicada es una cetosis diabética por los cuerpos cetónicos, ¿cierto? Encuentro una, una hipocalemia, encuentro Ya. 2.2 mil equivalentes porque es de 3.5 a 5.5. El sodio se encuentra dentro del rango, el cloro también. El pH está muy bajo, ¿no? Hay una, el bicarbonato 12 mil equivalentes también hay una, el bicarbonato está muy bajo. Podemos ver una acidosis metabólica, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero que estás observando, que tienes una acidosis metabólica. Tenemos que determinar si esa acidosis metabólica es compensada o descompensada. ¿Sí? Tendremos que determinar si es compensada o descompensada. ¿Sí? Pero acá hay algo interesante también que nos llama la atención. La glucosa está en 400 miligramos por decilitro, está haciendo una hiperglicemia. ¿Sí? Hay una hiperglicemia. Su potasio está en 2000 equivalentes, me está haciendo una hipopotasemia. Posiblemente vamos a tener una alteración en el anion GAP. Vamos a ver, calcular también el anion GAP. ¿Sí? Y la orina, lógicamente que está, su pH está 100.5, tenemos cetonas, tenemos 4 cruces. Si encontramos cetonas en orina, posiblemente, ¿qué estaría haciendo referencia? Una glucosa de 400 más unas macetonas en orina, posiblemente este paciente está debutando con una cetoacidosis diabética. ¿Sí? Posiblemente, así con esos indicadores,
Este paciente está debutando con una cetoacidosis diabética. Y encima me indica que la madre manifiesta que hace 3 días ha presentado poliuria, polidixia, polifagia. O sea, ya el paciente se ha estado descompensando. Entonces este paciente ya ha llegado descompensado. Y tiene el antecedente de diabetes mellitus tipo 1. Vale decir que este paciente es insulino dependiente. ¿Sí? Insulino dependiente. Entonces, ¿cómo nosotros confirmamos el diagnóstico? Entonces tenemos que aplicar lo que yo te he manifestado. Entonces, primero, ¿qué te vas a preguntar? Primer paso, primero me indica, ¿acidosis o alcalosis? Entonces, nos vamos a fijar en el pH. El pH que indica 7.20. Entonces me está indicando que hay una acidemia, porque sabemos que es de 7.35 a 7.45. Entonces, indicamos el trastorno es acidosis. Ahora, tengo que indicar, paso 2, componente, respiratorio o metabólico. Entonces, ¿a quién miro? Tengo un pH de 7.20 y tengo un bicarbonato de 12. Este bicarbonato extremadamente bajo, porque el bicarbonato es entre 22 y 26. Entonces, ¿qué concluyo? El componente es metabólico. Entonces, estoy concluyendo que es una acidosis metabólica. Ahora, quiero confirmar la carga ácida. Para confirmar la carga ácida, ¿qué hago? Determino el anion GAT. Entonces, ¿qué hago? Voy a determinar mi anion GAT. ¿Cómo determino mi anion GAT? Voy a restar al sodio le resto el clorio más el bicarbonato. ¿Cuánto tengo de sodio sérico? ¿Cuánto? Tengo 142. ¿Cuánto tengo de cloro? 90. ¿Cuánto tengo de bicarbonato? Medido, 12. 90 más 12, 102. 142 más 102, 40. ¿Y cuánto es el anion GAT? El rango de normalidad, 10. Tiene 4 veces más. Entonces tengo un exceso de carga ácida. Entonces, esto me está confirmando que sí hay una acidosis metabólica. Entonces, pero quiero confirmar. Todavía no me siento seguro. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué haces? Te vas a tu regla de compensación. Pues desde tú dices, aplicas acá. Dices, acidosis metabólica. ¿Cuál es el desorden ácido-base identificado? Acidosis metabólica. Ya lo identificaste. ¿Cuál es la respuesta compensatoria esperada? Vas a calcular el PCO2 esperado. Y el PCO2 esperado es 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Entonces, ¿qué haces? Aplicas tu regla. Tu PCO2 esperado será 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Entonces, 1.5 por 12, 18. 18 más 8, 26. 26 más 2, 28. 26 menos 2, 24. Entonces, tú estableces tus hipótesis. Cuando tú encuentras una presión parcial de CO2 mayor de 28, se tratará de una acidosis metabólica descompensada. Y si tienes una presión parcial de CO2 menor de 24, será una acidosis mixta. Entonces yo digo, ¿cuánto tiene mi paciente? En el PCO2 medido está en 24. 24. Entonces tu paciente ahorita está en el límite. Está en el límite. Está progresando, es una acidosis metabólica pura, pero también está progresando a una acidosis, ¿no? A una acidosis respiratoria.
Yo les pregunto a ustedes en este paciente, ¿cómo puedo corregir este trastorno? Porque este paciente, ¿qué tiene? Tiene acidosis metabólica pura. Tiene un anion GAT, un anion GAT, un anion, ¿cómo está el anion GAT? El anion GAT está incrementado, tiene una carga ácida, terrible. Pregunto, ¿cuál sería la estrategia terapéutica para este paciente? ¿Qué harían? ¿Cómo corregirías a este paciente? Ayúdenme. ¿Cómo puedo corregir? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cuál es la causa del problema? Indíquenme. ¿Cuál es la causa del problema? La causa del problema es tu cetoacidosis diabética. Tienes una hiperglicemia de 400, tienes cetonas en orina, tienes una cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lógicamente que si se está generando cetonas en orina y posiblemente también exista cetonas en sangre, lógicamente que tu paciente, ¿no? ¿Qué requiere? Requiere que tú le disminuyas la glicemia. En estos problemas, en este momento, tu problema principal es la hiperglicemia, que está en 400. Pero el problema es que tu paciente se ha complicado. Está haciendo una cetoacidosis diabética, presencia de cetonas y cetonas en orina y en sangre. El problema es que cuando tu célula no puede utilizar la glucosa, no puede utilizar el oxígeno, no va a poder formar ATP. Pues. Lastimosamente va a haber un deterioro. Tienes que movilizar. Acuérdate que te ha incrementado. Hay un incremento de la osmolaridad plasmática en el extracelular. Entonces vamos a tener, pues mire, cuando la célula no puede utilizar, no puede incorporar las moléculas de oxígeno, no puede incorporar las moléculas de glucosa, no va a formar ATP. Y tu célula necesita ATP. Y como no puede obtener, no puede extraer, entonces, ¿qué hace? Utiliza del tejido graso, utiliza la fuente de energía. Y al utilizar del tejido graso la fuente de energía, genera la producción de cetonas. Y eso contribuye a mayor acidemia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Movilizar la glucosa, que es el causante del problema. Y posiblemente, ¿por qué? Si yo analizo por qué, esta diabetes tipo 1 es insulino dependiente. ¿Qué pasó con este joven? Posiblemente descuidó pues, el tratamiento con insulina, lo descuidó o se le acabó la insulina. La mamá no tuvo plata para comprarle la insulina y se descompensó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Te tendré que colocar infusión de insulina, ¿no? De acción rápida para movilizar la glucosa, tendré que hidratarlo para disminuir los niveles de glucosa, ¿no? Y tratar de evitar la formación de cetonas. Con eso lo ayudo. Muy bien. ¿Está claro el ejemplo? Confirmen. Muy bien, José Eduardo, insulina e hidratación. Muy bien, José Eduardo. ¿Está claro el ejercicio número 1? Confirmen. ¿O hay alguna interrogante? Muy buena pregunta. Dice Marialina Berríos, me dice, ¿con qué lo hidratamos? A ver, Marielina, lógicamente que tú tienes que utilizar soluciones isotónicas, pero no me vas a utilizar pedextrosa al 5%, porque me genera, ahí sí lo matas al paciente, esta glucosa se dispara a 600, 800, ya tu paciente ya se coma diabético. Ahora, tendrías que utilizar solución isotónica que es el cloruro de sodio al 9 por 1000. Pero antes de utilizar el cloruro de sodio al 9 por 1000, hay que ver cómo está
si no hay problema renal, pues. Habría que ver este paciente cómo está la filtración glomerular, ¿no? Porque lamentablemente en los pacientes renales tenemos que cuidar mucho, porque acuérdese que el sodio retiene agua, pues. Tengo que observar si este paciente todavía es capaz de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Entonces también hay que observar si este paciente no está haciendo falla renal, pues. No va a ser su creatinina se haya disparado. Ya tengo una insuficiencia renal. Ese que tiene insuficiencia renal hay que tener bastantes precauciones. Necesita hidratación, pero no tendrá que ser pues, soluciones hiporosmolares. Tendrá que ser hipotónico. Entonces también habría que ver eso, ¿sí? Lamentablemente los pacientes diabéticos generan falla renal, lamentablemente. Ese es el gran problema que nosotros enfrentamos, falla renal. Por eso que hay que ver si el paciente tiene una falla renal aguda o una falla renal crónica, ya tendré que manejar con líquidos no hipotónicos. Muy bien, pasamos al caso número 2. A ver, caso número 2. ¿Quién puede dar lectura al caso número 2? ¿Quién me ayuda? Caso número 2. A ver, una dama o un caballero, ¿quién me puede ayudar con el caso número 2? No se preocupen, jóvenes, que todos mire, ¿cómo hemos aprendido? Todos nos hemos equivocado. El que dice que no se ha equivocado está faltando a la verdad. Todos nos hemos equivocado. De nuestras experiencias, ¿no? De nuestras equivocaciones hemos aprendido. Y por eso que nosotros tratamos de transmitirle nuestro conocimiento, nuestra experiencia, para que tú evites esos errores. En realidad, el que dice que no, nunca se ha equivocado, este está faltando a la verdad. Siempre en este proceso de aprendizaje nos hemos equivocado. Muy bien. ¿Quién puede leer el caso número 2? Caso número 2. ¿Quién puede leer, por favor? Puede ser una dama, un caballero. No te sientas corto. Por favor, tenemos que atrevernos a enfrentarnos a este tipo de situaciones críticas. La actitud es importante. A ver, Noraida. Noraida, ¿me escuchas, Noraida? Sí, le escucho. Adelante, Noraida. A ver, ayúdame con el caso clínico número 2. Solamente lectura. Ya después, ya entre todos lo vamos a analizar. Adelante. Paciente femenino de 44 años de edad, transferida del Hospital de Vitarte al Hospital Almenara por presentar parálisis flácida. En dicho hospital se demostró hipopotasemia grave 2.0 mil equivalentes, por lo que se inició administración intravenosa de cloruro de sodio a su llegada al Hospital Almenara y se realizan pruebas de laboratorio. Adelante con la gasometría. Un pH de 7.32, sodio Una presión parcial de oxígeno de 92. presión sí, de oxígeno 92, un Una presión parcial de CO2. parcial de CO2 de 30 miligramos y un Bicarbonato. bicarbonato de 15. Ya, muy bien. Bioquímicos, tiene sodio de 140 mil equivalentes, potasio 2.6 mil equivalentes, cloro de 115, urea de 48, creatinina de 1.4.
orina de 6 el pH es 6.0, bacterias ausentes, eritrocitos 0 y sodio 35.000, No, 35.000, no, ¿qué? sodio 35, 35 y potasio potasio, 40, cloro cloro, 18. ya, muy 18. bien. A ver, Noraida, así como ves eh, este casito clínico, ¿podrías indicarme tu primera impresión diagnóstica gaseométrica? ¿De qué se trata? Mm, ¿En qué hospital trabajas, Noraida? Hagamos. Angamos. Sí. ¿Eres enfermera? Sí. ¿Eres enfermera, Noraida, para Sí, ayudarte? sí, sí, sí. Ya, muy bien. A ver, Noraida, quiero que me indiques cuál es tu impresión diagnóstica gaseométrica inicial, así con los valores que tienes ahorita en estos momentos. ¿De qué se trata? Mm, de, no. ¿Qué podría ser para ti? A ver, te ayudo. Puede Ujú. ser una acidosis metabólica, puede ser una acidosis respiratoria, puede ser una alcalosis metabólica o puede ser una alcalosis respiratoria. ¿Qué podría ser? Así como tú estás observando a tu paciente. ¿Qué Así es. observas? ¿Qué te llama la atención, Noraida? Mm, su ¿Qué te bicarbonato. llama la atención? Su bicarbonato. Muy bien. ¿El bicarbonato Ujú. cuánto está? Está en En 15. 15, Está sí. en 15. Entonces, acuérdate de tu regla. Ujú. Cuando baja el pH, cuando baja el pH, ¿qué baja? Baja tu El bicarbonato. bicarbonato. Ujú. ¿Está cumpliendo esa regla? Sí. El pH Sí. está en 7.32. Ya te he indicado tu pH de 7.35, 7.45. Entonces acá yo Ujú. tengo El una pH disminución del pH de 7.32 y tengo un bicarbonato de 15. 15, exacto. Pregunto, ¿tu presión parcial de oxígeno está en 92? Ujú. ¿Cómo lo ves esta presión parcial de oxígeno? ¿Alterado? ¿Conservado? ¿Cómo lo es? Está un poco alterado. 90. Una acidosis respiratoria. Muy bien, yo te he indicado que tu presión parcial de oxígeno medido en sangre arterial es de 80 a 100. Menor de Ujú. 80, hipoxemia leve. Menor de 60, hipoxemia moderada. Menor de 40, hipoxemia leve. Entonces, este 92 milímetros de Ujú. mercurio posiblemente sea una hipoxemia corregida. Regida. Posiblemente le están administrando oxígeno, porque no Ujú. me indica el FIO2, no me indica No, el no, FIO2, no dice cuánto no oxígeno. dice, pero posiblemente sea corregido. Ujú. De Pero, ¿qué repente me ya está llama con la oxígeno. atención? Me está llamando la atención la No disminución del sé. PCO2. Ujú. Tenemos un PCO2 de 30, de 30. Ujú. Yo te pregunto, ¿en qué casos disminuye el PCO2? ¿En qué casos? ¿En qué En, casos disminuye el PCO2? en una acidosis respiratoria. A ver, cuando tú hiperventilas, vamos a ver que Ujú. tú estás hiperventilando, Ya, tienes una frecuencia respiratoria de 30. ya. ¿Ah? Ujú. Si tú tienes una frecuencia respiratoria de 30, ¿no? ¿Qué pasa con el CO2? ¿Se incrementa o disminuye? Aumenta. A ver, piensa un poquito. Tú estás así. Ya. Cuando tú hiperventilas, ¿qué pasa con el PCO2? ¿Incrementa o disminuye?
Disminuye, pues, entonces. Disminuye, Ujú, disminuye. ujú, Entonces, tú me dices, pero ahora tú me dices, analizando el caso, ujú. tú me dices que es una mujer de 44 años. La han Ya. transferido del hospital de Vitarte al hospital Almenara. Y esta mujer que tiene, tiene una parálisis flácida, Ujú, ¿no? Tiene como antecedente una parálisis flácida. Puede ser que esta paciente, lógicamente, que me esté haciendo compromiso ventilatorio, ¿no? O me esté haciendo ujú. compromiso oxigenatorio, pero Ya. más orientado al compromiso ventilatorio. Sí, por la respiración. Entonces, claro, entonces lo que estamos viendo, que puede ser que tenga compromiso ventilatorio o tenga compromiso oxigenatorio, pero Ujú, el oxigenatorio todavía veo que lo han compensado. ujú. Está Tengo con un ahí. PCO2 92, o sea, Mm, posiblemente lo han compensado. Pero el problema que tengo acá, que ha tenido una hipopotasemia de 2. sí. Ahora yo te pregunto, si tú tienes una hipopotasemia de 2 miliequivalentes, ¿el potasio en qué interviene, Noraida? ¿En En qué los, interviene el potasio? en los músculos, pues. Muy bien, interviene en la contractibilidad de tu Ujú, músculo cardíaco. ujú. ¿Sí? Entonces, si Sí. tú tienes un potasio bajo, me vas a alterar la despolarización de la membrana y Ujú, posiblemente me va a afectar la contractibilidad del músculo cardíaco. Y sí. mira, cuando llega al Almenara está con 2.6, solamente de 2 se ha incrementado a 2.6, todavía está bajo. Mm, Entonces, esa disminución de la contractibilidad te puede generar alteración de tu gasto cardíaco, te va a generar alteración en la perfusión de tus células y tus tejidos, te va a generar un inadecuado aporte de sangre a las células y los tejidos y por consiguiente te puede generar, ¿no?, un problema. ujú. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que evaluar. No me indican pues, cómo está su presión arterial, cómo está, ¿no? Su frecuencia cardíaca, no me indican ahorita, no tengo esos indicadores, ¿no? Habría que tomarle pues un electrocardiograma, ¿sí? Para Claro. ver del paciente, ¿no? Para ver cómo está su Ujú, ritmo cardíaco. Habría que ver esa necesidad, ujú. ¿sí? Muy Mm, bien. Entonces, tengo una creatinina de 1.4. ¿Cuánto es tu creatinina normal, Noraida? eh, menor de uno. Muy bien. Tu creatinina es de 0,3 a 1,3. De uno coma Esta tres. paciente, lógicamente, que ya me debe estar haciendo problema renal, ya debe tener de insuficiencia renal aguda. Puede ser insuficiencia renal aguda estadio 1, ¿sí? Mira, Sí. tiene 1.4, ¿sí? Ujú, Suria, 48. Bueno, lo puedo considerar de mayor de 40 hasta 50, bueno, todavía, pero la creatinina es la que me preocupa, ¿sí? La creatinina es lo que me preocupa. Posiblemente ya está haciendo ujú, una insuficiencia renal aguda, estadio 1. Está haciendo una hipopotasemia, ¿sí? Bueno, su cloro todavía ujú, se mantiene, ¿sí? mm, Muy bien, entonces vamos a analizar la orina, el pH, bacterias ausentes. Si no hay orina, estoy descartando una infección urinaria. No hay eritrocitos. Si no hay eritrocitos, lógicamente que no hay hematíes en orina, todavía la filtración glomerular está conservada. No hay proteínas en orina, no hay hematíes. Todavía puede ser una insuficiencia renal aguda estadio 1 o progresando estadio 2. ¿Sí? ujú. Muy Ya. bien. Vamos a ver qué dice tú. Vamos a interpretar tu haga. Muy bien. Paso 1. Acidosis, alcalosis. ¿Qué tenemos? 7.32, acidosis. Componente, respiratorio o metabólico. Si baja tu Sí, pH, baja tu bicarbonato. Entonces, ¿cómo está? Bajo. va. Entonces indico Ujú. que es acidosis metabólica.
Siguiente paso, voy a calcular el anion GAT. ¿Para qué calculo el anion GAT? El anion GAT lo calculo para determinar la carga ácida. Entonces indico, el anion GAT, ¿cuánto es mi sodio? Mi sodio es 140. Mi cloro está en 115. ¿Cuánto está mi bicarbonato? Mi bicarbonato está en 15. Entonces indico 140, 115, más 15, 130. 140 menos 130, 10. Entonces tengo un anion GAT de 10. 10. Mira, anion GAT de 10. Pero acá viene lo más interesante, el AGU. ¿Y qué es el AGU? El AGU es el anion GAT urinario. ¿Y cómo calculo el anion GAT urinario? Calculo el sodio urinario más el potasio urinario más el cloro urinario. ¿Cuánto es el sodio urinario? 35. ¿Cuánto es el potasio urinario? 40. Le resto el cloro urinario. Hago operaciones aritméticas, 35 más 40, 75, menos 18, 57. Entonces, el anion GAT urinario sí está incrementado. Entonces, sí me está indicando que sí hay una acidosis metabólica, bro. ¿Sí? Hay una acidosis metabólica. Sí, ese AGU me está indicando que sí hay acidosis metabólica. Posiblemente, ¿qué puede ser? Este agua alterado puede ser causa renal, pues. Puede ser causa renal, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que observar, posiblemente, como me dice que tiene una creatinina de 1.4, por eso que posiblemente algo está pasando en ese riñoncito. Habría que hacer su depuración de creatinina, ¿no? Para ver cómo está el funcionamiento renal. Muy bien. Paso 4. Voy a estimar la compensación. Quiero saber si está compensado o descompensado. Igualito como en el otro caso, ¿qué hacemos? Igualito, vas a emplear la misma regla. 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Entonces tú multiplicas 1.5 por el bicarbonato, que es 15. 1.5 por 15, 22.5. Más 8 más menos 2, 22.5 más 8, 30.5. 22.5 más 8, 30.5. Menos 2, lógicamente que será 28.5, ¿no? 28.5 entre 32.5. Vuelvo a repetir. Multiplicas 1.5 por el bicarbonato, te sale 22.5. 22.5 más 8 es 30.5. 30.5 más 2, lógicamente que te da 32.5. Entonces, 22.5 más 8, 30. Menos 2, 28.5. Entonces, tú estableces tus hipótesis. Indicas, cuando tienes un PCO2 mayor de 32.5, acidosis metabólica descompensada. Tu siguiente hipótesis, cuando tu PCO2 es menor de 28.5, se tratará de acidosis mixta. Entonces, me voy, miro cómo está mi PCO2. Está en 30. Entonces, ¿qué significa 30? Significa que es una acidosis metabólica parcialmente compensada con un anion GAT conservado y un AGU, un anion GAT urinario alterado. Pregunto, a ver, pregunta de examen. ¿Requiere bicarbonato o no requiere bicarbonato? ¿Requiere o no requiere bicarbonato? Confírmame. ¿Requerirá bicarbonato? ¿Administrarle bicarbonato? ¿Requiere? Posiblemente no. Al momento, todavía no. Todavía no requiere bicarbonato. Lo que sí habría que corregir es el problema de tipo renal. Habría que hacerle más pruebas renales para determinar por qué esta paciente está haciendo problema de tipo renal. Su problema es de tipo renal, hay que ayudarlo. Entonces hay que hacer más pruebas para determinar
Confirmar la insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica, si está en estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, posiblemente esté en estadio 1, estadio 2, pero ya está haciendo falla renal, entonces ya hay que ayudarlo. ¿Sí? Muy bien, pasamos al caso número 3. ¿Quién me puede ayudar con la lectura del casito número 3? ¿Quién puede ayudarme? A ver, una dama, un caballero. A ver, ¿quién puede ayudarme con el caso número 3? ¿Quién me ayuda en la lectura? Mire, lógicamente que la gran ventaja que tenemos es cuando analizamos un caso entre varias personas, lo más importante es que cada uno pone su punto de vista. ¿Sí? Yo solamente soy facilitador del conocimiento, yo solamente te oriento. No solamente decir que tiene acidosis metabólica, no solamente decir que tiene alcalosis metabólica, no, sino también hay que identificar la probable causa y solucionar la causa. Ese es el interés. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros analicemos el caso y determinamos cuál es la condición. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me puede ayudar? Cualquiera, por favor. Una dama o un caballero. ¿Quién me puede ayudar? No se preocupe, yo le voy a ayudar a interpretar. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, te escucho. Gracias, doctor. A ver, voy a leer el caso. Paciente masculino de 30 años de edad ingresa al hospital Rebagliati con deterioro del estado de conciencia. Responde solo a estímulos dolorosos. Se observa respiración superficial y bradipnea. La esposa refiere que salió de su domicilio durante 1 hora y a su retorno encontró cajas vacías de tranquilizantes, benzodiazepinas, junto al paciente. Gasometría. pH en 7.20, la presión de oxígeno en 85 milímetros, la presión parcial de CO2 en 80 y el bicarbonato en 28 miliequivalentes. Muy bien. Ya, el resto sí son reglas ya. que lo he incorporado para que te ayude a interpretar. Ya, doctor. A ver, te pregunto, así, a ojo de buen cubero, ¿qué tipo de trastorno gaseométrico estás identificando? Una acidosis. Muy bien, puede ser acidosis metabólica o acidosis respiratoria. Respiratoria porque el bicarbonato está muy bien y la presión de CO2 está elevado, que debería estar entre 35 y 45, ¿no? Muy bien. ¿En qué hospital trabajas? En Cusco, doctor. En el ¿Eres hospital enfermera? regional. Sí, doctor. Ya, muy bien. A ver, vamos a analizar este casito clínico que me interesa que ustedes tengan esa capacidad de toma de decisiones. A ver, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame. María Lina, doctor. María Lina. A ver, María Lina. Te pregunto, ¿es un problema ventilatorio? ¿Es un problema oxigenatorio o es un problema mixto? ¿En qué servicio trabajas, María Lina? En la UCI, doctor, UCI COVID. Muy bien, María Lina. Entonces, ¿te interesa? Tú Sí. tienes que ser campeona interpretando AGA. Pregunto, ¿es ventilatorio, es oxigenatorio o es mixto? Doctor, no le sabría responder con exactitud la pregunta que usted me está dando. Ya, muy bien. Mira, a ver. Si tú me dices que es un varón, vamos a suponer que es tu hermano. Este Ya. varón tiene 30 años. ¿Y por qué ingresa el paciente? Viene con deterioro neurológico. ¿Y cuál es la causa del deterioro neurológico? Que ha ingerido tranquilizantes.
¿Y cuáles son esos tranquilizantes? Benzodiazepinas. Mm, No ya. sabemos cuánto ha tomado, pero dice que ha encontrado cajas vacías. Posiblemente puede ser un blister, dos blister. Tiene una intoxicación por benzodiazepinas. Y esa intoxicación por benzodiazepinas es lo que me está generando el deterioro neurológico. Y mira, cuando llega el paciente, ingresa con deterioro del estado de conciencia, responde solo a estímulos dolorosos. Y se observa respiración superficial y hay bradigmia. ¿Te acuerdas cómo se llama ese patrón respiratorio? Signo de A ver, bradignia. te indico. Tenemos respiración de Cheyne-Stokes. Tenemos respiración de Kussmaul. Tenemos respiración atáxica. Y tenemos la respiración de Biot. ¿Cuál sería ese patrón que está alterado? ¿Qué patrón es? La respiración de Cheyne-Stokes, la respiración atáxica, la respiración de Kussmaul o la respiración de Biot. Mire, Sí, te escucho. Sería la primera opción, a mi parecer, doctor. Muy bien. Lo que tiene tu paciente es un compromiso ventilatorio. Acuérdate que esos fármacos, esa benzodiazepina, lógicamente que se ha metabolizado y lógicamente que te está afectando el centro respiratorio. Posiblemente está afectando al bulbo. Entonces, ¿qué está generando este paciente? Este paciente lógicamente genera deterioro neurológico, me está generando, ¿no?, alteración en el patrón ventilatorio. Y por eso que tu paciente, lógicamente, tiene deterioro neurológico, su escala de coma de Glasgow posiblemente está comprometida, esté en 10 o menor, porque no me indica, ¿no? O posiblemente está menor de 10. ¿Tu paciente qué está generando? Ya está generando incapacidad ventilatoria. Y si tu paciente tiene incapacidad ventilatoria, tiene una respiración superficial, entonces, ¿qué está generando? Está generando retención ¿de qué? De CO2. ¿Cuánto está su CO2? Está en 80. Entonces, este paciente, lógicamente, que tiene el doble del CO2 permitido. Entonces, ¿qué está pasando este paciente? Este paciente te está pidiendo que lo ayudes a ventilar, pues. Porque no me indica en cuánto tiempo tiene. Lógicamente que vas a tener que hacer lavado gástrico, vas a tener que retirar todas las benzodiazepinas que están en cavidad gástrica, tratar de evitar que se reabsorban, ¿no? Que se metabolicen. Tendrás que hacerle pues, lavado gástrico. Y después va a tener que intubarlo al paciente, porque posiblemente va a entrar en depresión respiratoria franca. Entonces ahorita, ¿qué tiene? Tienes un compromiso ventilatorio. ¿Pero qué tipo de compromiso ventilatorio? Tienes en el AGA 7.20. Tienes un mire, acá viene 7.20. Si el AGA es de 7.20, te dice un pH de 7.20 te está indicando acidosis. Pero ¿cómo está el bicarbonato? Está en 28. Y tú sabes que el bicarbonato es de 22 a 26. El bicarbonato se ha incrementado. Entonces tienes una retención del CO2 de 80. Al parecer, es un problema mixto. Entonces, para esto, ahora yo digo, ¿cómo hago? ¿Cómo determino la alteración? Entonces tú dices, a ver, voy a ver. ¿Cuál es el primer diagnóstico gaseométrico? A ver, ¿cómo está el pH? Está en 7.20. A ver, voy a ver si es acidosis metabólica. Si baja tu pH, baja tu bicarbonato, pero tu bicarbonato no ha bajado. Tu bicarbonato está incrementado. Entonces tú dices, no, esta probable alteración no es concordante. Observo la otra alteración.
alcalosis respiratoria. Tú dices, pero ¿qué pasa? En la alcalosis respiratoria debe estar incrementado el pH. Pero ¿qué pasa? El pH está disminuido. Entonces acá viene, digo, no, ahora entonces, ¿cuál me define? ¿Cuál me define? Entonces lo que te va a definir, lógicamente, que es la disminución del pH que tienes que determinar si es respiratorio o si es metabólica o si es mixto. Entonces, para esto, lógicamente que tú dices, no, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo lo determino con precisión? ¿Cómo lo determino con precisión? Porque acá me han puesto en una encrucijada. Porque de acuerdo a la regla que me han indicado, lógicamente que el pH debe disminuir y el bicarbonato debe disminuir, pero no es así. El bicarbonato es incrementado. Y cuando es metabólico, se debe incrementar el pH y se debe incrementar el bicarbonato. Estoy en una encrucijada. Entonces, ¿qué hago? Lo único que me queda es establecer, no mediante qué, la regla de compensación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lógicamente que voy a indicarte acá. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver el comportamiento del bicarbonato. El comportamiento de este bicarbonato. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lógicamente que lo único que me queda, no voy a utilizar los otros parámetros. ¿Cómo cuáles? La acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria, como tú estás observando, ya no es metabólico, sino ahora es respiratorio. Baja el pH en la acidosis respiratoria, baja el pH y ¿qué se incrementa? El PCO2. A ver, quiero ver, ¿está bajo el pH? Sí, tiene 7.20. El PCO2, ¿cómo está? ¿Está incrementado? Sí. Entonces ya lo identifiqué. ¿Qué es? Acidosis respiratoria. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo está la regla de compensación? El bicarbonato, ¿cómo está? Está en 28. ¿Hasta cuánto debe ser? Hasta 26. Está incrementado. Entonces tengo un pH bajo, un PCO2 incrementado, un bicarbonato incrementado. Entonces yo confirmo, sí, se trata de una acidosis respiratoria. ¿Pero qué tipo de acidosis? ¿Compensada o descompensada? Entonces tú dices, me voy a mi regla. Y tú dices, pregunto, ¿es un cuadro agudo o es un cuadro crónico? ¿Qué tipo de situación es? ¿Agudo o crónico? 30 años, ha tomado tranquilizantes, ha querido suicidarse, es un agudo. Entonces, lógicamente que yo voy a utilizar esta regla, acidosis respiratoria aguda. En la aguda, me indican que por cada 10 milímetros de mercurio de incremento del PCO2, yo incrementaré 1.000 equivalente al bicarbonato. Entonces yo me voy a mi ejercicio, entonces yo digo, ya confirmé que es una acidosis respiratoria aguda. Quiero saber si está compensado o descompensado. Entonces me voy a mi regla. Por cada 10 milímetros de incremento, por cada 10 milímetros de mercurio de incremento del PCO2, yo le voy a incrementar 1.000 equivalente. ¿Cuánto es el PCO2 del rango de normalidad? De 35 a 45. ¿Cuánto es la media? 40. ¿Cuánto tengo de PCO2 medido en el AGA? 40. ¿Cuánto se ha incrementado? 40. Entonces, por cada 10, si es 1, entonces como tengo 40, entonces yo le tengo que incrementar 4. 4.000 equivalentes ¿a quién? Al bicarbonato. Entonces, el bicarbonato medido en el AGA es 28. ¿Cuánto lo voy a incrementar? El bicarbonato por incremento del PCO2, 4. Entonces, 28 más 4, 32. Entonces, tú
establece tus hipótesis. Indicas que cuando el bicarbonato es mayor de 32, se tratará de acidosis respiratoria descompensada. Cuando se trate de un bicarbonato menor de 32, será acidosis respiratoria mixta. Entonces, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto está mi bicarbonato? En 80. Entonces yo concluyo, el paciente tiene una acidosis respiratoria aguda, como es mayor de 32 porque está en 80, entonces será una acidosis respiratoria descompensada. ¿Cuál es el tratamiento de este paciente? Como tiene deterioro neurológico, ¿qué requiere? Requiere intubación endotraqueal. Requiere que le dé soporte ventilatorio, requiere que le dé soporte oxigenatorio, requiere que le hagas lavado gástrico. Así te tienes que enfrentar. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, estimados participantes. Ha sido un gusto compartir estas experiencias académicas con ustedes. En realidad lo hago con bastante agrado, con bastante satisfacción, porque yo necesito que ustedes fortalezcan sus competencias profesionales. Hoy más que nunca necesitamos que ustedes fortalezcan sus competencias profesionales y tomen la mejor decisión. ¿Sí? Bueno, este humilde servidor, en la medida de sus posibilidades, siempre tratará de contribuir, ¿no?, en estas capacitaciones, tratando de brindarles lo mejor de mi vitrina académica. ¿Sí? Ya el tiempo me ha vencido, lamentablemente tengo otro compromiso, y bueno, les agradezco de una manera muy especial esta oportunidad que ustedes me han permitido, ¿verdad? Muchísimas gracias por sus comentarios, gracias a cada uno de ustedes, ¿no?, por haberme permitido estar con ustedes en esta oportunidad, y Dios mediante ya nos estaremos encontrando en otro próximo evento. Dios los bendiga, los proteja, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Buenas noches. Damos por finalizado el curso. Gracias, licenciado. Buena ponencia. A todos los participantes, el día lunes le estaremos enviando la certificación y le estaremos enviando las diapositivas y la clase grabada. Que tengan todos una muy buena noche.